Dentro de todos los personajes de historietas de superhéroes que te puedas imaginar, hay uno que sin importar las reinterpretaciones que el tiempo le dé a través de los diferentes medios, como los mismos cómics, la televisión o las películas, se encuentra siempre inamovible en su esencia. Estamos hablando del encapotado enmascarado, de Bruce Wayne, de Batman, el hombre murciélago. A diferencia de otros personajes, él no tiene la capacidad en sí mismo de doblar el acero o de volar por los aires. No nació en otro planeta, ni fue picado por algún insecto radioactivo. Él es un simple y patético ser humano como todos nosotros, ordinario en un mundo rodeado de maravillas, finito y mortal en medio de dioses y conceptos metafísicos o metanarrativos, conscientes e infinitos. Él es un hombre cuyo único poder son sus recursos y su voluntad, marcados por su traumática infancia y de la cual va a derivar su misión en la vida. Lo inamovible de la esencia del personaje no cierra que los diferentes escritores se aventuren a plasmar su propia visión de lo que Batman significa. Y hay un escritor que logró plasmar lo que el hombre tiene que ser para que pueda ser alguien como Batman y un superhombre en la realidad. Sí, señor, estamos hablando de Frank Miller y su interpretación nietzscheana del superhéroe. Bienvenidos sean al canal de Praxis Enmascarada. Hoy presentamos el Batman de Frank Miller y el hombre de Federico Nietzsche. Para cuando Nietzsche estaba naciendo, allá en el lejano 1844, Carlos Marx ya estaba pensando su materialismo, que iba a ser su respuesta de pensamiento filosófico en contraste con otros filósofos considerados idealistas como lo son Hegel o Descartes, mismos que ya hemos visto en otros episodios de este canal. Si no los has visto, ¿qué estás esperando? Todos estos filósofos idealistas partían del sujeto y su pensamiento como la centralidad desde la cual determinaban fenómenos como la conciencia, la historia o el espíritu absoluto. O en el caso de Marx, que va a partir de la materia, que es la que va a ser trabajada por el proletariado. En cambio, la filosofía de Nietzsche va a poner en la centralidad de su pensamiento a la vida. Esa cualidad que nosotros humanos compartimos con otros seres en la naturaleza, ya sean plantas, otros mamíferos o los insectos. Nietzsche fue un ávido crítico de la cultura. Eso es lo que se convertía la materia al ser trabajada por el hombre en la totalidad establecida por la burguesía, basándose en los ideales de la razón iluminista. La razón iluminista había ocupado el mismo lugar que tenía Dios allá lejos en los cielos. En lugar de estar rodeada de sus ángeles y arcángeles celestiales, estaba rodeada de los valores iluministas que establecían la verdad, la belleza y lo bueno, lo que el filósofo de la antigüedad Platón llamaba el mundo suprasensible. Platón dividía el mundo en dos partes. Arriba se encontraba el mundo suprasensible, que es el mundo en el cual habitan las ideas que son perfectas en sí. Y debajo se encontraba el mundo sensible, que es el mundo que habitamos nosotros los hombres y el mundo en el cual los valores platónicos se iban a devaluar. Se puede decir que la burguesía iluminista es platonista en el sentido del lugar en el cual habían puesto sus ideales y que basados en ellos iban a crear y a transformar al mundo. Y también a instruir y a construir al hombre que tenía que iluminarse para poder cumplir con esa tarea de llegar al utópico progreso. Nietzsche va a abominar furiosamente la concepción platonista de la realidad. Nietzsche va a criticar a la moral establecida por la burguesía y al hombre que esta moral va a diseñar e instruir, debido a que ese hombre alineado y cotidiano era incapaz de arriesgarse y de llegar a los extremos. Era incapaz de llegar a la locura. Para Nietzsche, la moral verdadera iba a estar representada por valores fuertes y brutales. El deseo de sangre, la violencia, la rapiña y la expoliación. Todo aquello que le permita a la vida dentro del hombre conquistar y propagarse a través de sus luchas, así como las flores, los hongos y los animales. El hombre tiene su propio devenir a través de su voluntad de poder, que es el eje dinámico mediante el cual la vida va a propagarse. La vida tiene dos valores, los valores de conservación y los valores de aumento. Los valores de conservación son aquellos que permiten a la vida mantenerse y sostenerse. Estos valores no van a ser suficientes en el entorno debido a la presencia de la entropía, que poco a poco limitará estos mecanismos de conservación. Es por eso que en respuesta a la entropía también existen los valores de aumento. Los valores de aumento son aquellos que le van a permitir a la vida propagarse a través de la conquista del espacio vital. Si no intentamos aumentar lo que tenemos, no podremos conservarlo. El hombre totalmente racional
El hombre cristiano, bondadoso, piadoso y compasivo. El hombre ascético, perfeccionista y sacerdotal. Ese hombre y esos valores solo llevan a la podredumbre de la vida y la sociedad, y a una moral falsa que nadie va a seguir en cuanto la entropía se manifieste. Y cuando la entropía se manifieste en la vida de los seres humanos, no vamos a tener otra opción más que abandonar a la moral falsa y a seguir los valores de la verdadera moral que se encuentra inyectada en los instintos y en la sangre, en ese caldo que nos da la vida. Ahora, hablemos un poco de Batman. Bob Kane y Bill Finger crearon en 1939 al personaje de Batman como un reflejo de los miedos, frustraciones y esperanzas de las personas que afrontaban la cruenta realidad, ya que solo 6 meses después de que se publicara el mítico Detective Comics número 27, el 30 de marzo de 1939, estalló el conflicto bélico conocido como la Segunda Guerra Mundial. Kane y Finger se inspiraron en personajes como el Zorro o la Sombra para idear el arquetipo del personaje. Millonarios o terratenientes que sostienen una doble personalidad. Por un lado, una vida cotidiana, y por otro lado, cuando la situación lo requiere, la de un justiciero enmascarado que lucha contra el crimen. Batman fue un personaje sumamente popular, al grado de que a mediados de la década de los 60, gracias a la popular serie de televisión protagonizada por Adam West, hubo una llamada Batimanía, que fue un fenómeno masivo de la cultura popular que le rendía culto al personaje y a su universo. También tuvo su periodo de censura gracias a un libro publicado por el psiquiatra Frederick Wertham llamado La seducción del inocente, cuya premisa era que la acción que se mostraba en los cómics era imitada por los niños lectores. Los padres de familia ahora tenían a quien culpar sobre los actos de delincuencia que realizaban sus hijos. No podían ya dejar de ver a Batman y a Robin como amantes homosexuales o a la fuerza e independencia de Wonder Woman como símbolo del lesbianismo. En consecuencia, se funda la Asociación de Revistas de Cómics de los Estados Unidos como una medida de autorregulación, en donde los editores miembros mandaban sus revistas a ser revisadas para comprobar que no tenían contenido inapropiado para los niños, que eran los principales lectores de cómics en esos tiempos. No fue sino hasta principios de los años 70 que, en palabras del mismísimo Frank Miller, los internos comenzaron a apoderarse del manicomio. El villano de los X-Men, Magneto, fue revelado como un sobreviviente del Holocausto. Cómics como el mítico Green Lantern y Green Arrow o Spider-Man comenzaron a tratar temas como la drogadicción o la muerte, que los hizo acreedores a no tener el distintivo sello de la autoridad reguladora de cómics, y Dennis O'Neil y Neil Adams devolvieron al personaje de Batman esa aura oscura y misteriosa, mientras que a la ciudad gótica le devolvieron la suciedad y la crueldad. Frank Miller llega a la editorial DC dibujando y escribiendo la novela gráfica Ronin, que es una atinada crítica a las versiones progresistas del futuro, para después escribir y dibujar la que se considera su mayor obra maestra, publicada en 1986, The Dark Knight Returns, uno de los mayores y más trascendentales éxitos de la industria de los cómics en general. The Dark Knight Returns nos presenta una ciudad gótica que no ha tenido a su caballero de la noche por 10 años. La juventud se encuentra representada por una pandilla conocida como los Mutantes, que sin moral ni razón alguna asesinan a monjas y a niños, masacran a familias enteras por míseros $12 y amenazan de muerte al ya veterano comisionado de policía James Gordon, que se encuentra a solo 4 semanas de su retiro después de casi 30 años de servicio a la ciudad. Los viejos son representados por psiquiatras, taxistas y demás profesionistas que realizan sus actividades sin contar tampoco con alguna guía moral o racional, aceptando sobornos para hacerse de la vista gorda cuando enfrente de ellos los criminales hacen de las suyas, o forzando a mostrar en televisión su verdad, solo por el simple deseo de incrementar su rating. Los viejos se quejan de lo inmorales que son los jóvenes, sin voltearse a ver a sí mismos que tampoco siguen esa moral, que tal y como Nietzsche la planteaba, era falsa. En cambio, los valores de aumento y conservación sí que son promovidos. Por un lado, los jóvenes, que con su fuerza y brutalidad buscan con ímpetu conquistar y propagarse a través de la satisfacción de sus deseos carnales, y por otro lado los ancianos, con sus poderosas instituciones, imponentes edificios y efectivas redes de comunicación, constantemente también van a buscar conquistar la verdad. En esta situación, podemos plantearnos a los jóvenes y a los viejos como dos clases sociales antagonistas. Los viejos son la burguesía iluminista y los jóvenes son sus engendros, el proletariado. Nietzsche, basado en la antigua civilización griega que va a admirar, va a encontrar otra clase más espiritual que social, que va a llamar la aristocracia. Los aristócratas
son aquellos hombres en los cuales el espíritu se ha depositado, siendo estos los representantes de los valores más altos del espíritu humano. Estos valores son los valores del devenir de la vida, la guerra, la conquista y el coraje, por ejemplo. La aristocracia se va a dar la capacidad de sí misma de establecer la verdad y la moral, y de darle nombre a las cosas. También se va a alejar de la vulgar burguesía alineada y pasiva que se dedicaba a leer periódicos y a repetir lo común. También va a desdeñar a las indecorosas clases proletariadas. Bruce Wayne va a representar a ese sujeto aristocrático que tiene la capacidad de llevar su humanidad al límite y con la fuerza necesaria para traer orden y justicia a una ciudad. A él no le va a importar lo que está bien o lo que está mal dentro de esa moral instaurada por la burguesía, a la cual pertenece al poseer medios de producción, sino que seguirá sus instintos en la búsqueda de la satisfacción de sus deseos. Este Batman lo podemos ver en el cómic Batman y Robin, The Boy of Wonder, escrito también por Frank Miller y dibujado por Jim Lee. Un Batman encolerizado y embriagado, alineado con esos valores vitales que Nietzsche atribuía a la verdadera moral. Batman, aún en su vejez, va a tener la fuerza necesaria para derrotar al líder de la pandilla de mutantes y de esa forma inspirar a la juventud descarriada y amoral para llevarla hacia el sendero hacia el cual apunta la voluntad de poder, hacia el Ubermensch, hacia el transhombre, hacia el superhombre. El comisionado James Gordon puede representar también al sujeto aristocrático, pero perteneciente a la clase social proletariada, que no va a tener más capital que su trabajo para poder sobrevivir, pero que va a entender mejor que nadie los verdaderos valores vitales de la moral real. La aristocracia, como clase espiritual, puede depositarse en cualquier sujeto sin importar el estrato social al cual pertenezcan. Ellos, con sus valores vitales y su voluntad de poder, van a abrirse paso de entre las masas y liderarán a la humanidad hacia ese espacio vital que la vida necesita para conservarse y propagarse. La aristocracia es esa clase superior que tiene el derecho de reinar sobre las clases inferiores. Y esto es algo que el Batman de Frank Miller no va a dejar de recordarle a su contraparte de Metrópolis, el Hombre de Acero. Hay un momento en la última entrega de The Dark Knight Returns en donde ocurre la desgracia más grande que pudo haber ocurrido en la Guerra Fría. La Unión Soviética lanza un misil nuclear a Estados Unidos y Superman apenas si pudo contenerlo. Aparentemente, no desistió ningún alma humana. Sin embargo, en el desierto en el cual detonó la bomba, sí que estaba inundado de su propia flora y fauna. Además de que la bomba despidió un pulso electromagnético que apagó todos los sistemas electrónicos en las ciudades cercanas. Ciudad Gótica quedó en las tinieblas. Ya no había medios de comunicación interpretando la verdad. Solo había caos en las calles. Un avión, que como muchos otros en pleno vuelo, quedó completamente apagado e incomunicado gracias al pulso electromagnético, chocó con un edificio de la ciudad provocando un gran incendio. Los prisioneros escapaban de las cárceles y a la gente no le alcanzó su civilización para ostentar el orden. Chicos y grandes, abogados, sacerdotes, ingenieros y contadores, todos empezaron a saquear la ciudad en busca de comida y recursos para que el individuo en cada uno de ellos sobreviva. Todos se mataban entre todos en la selva que se había convertido en la frágil civilización que era presa del miedo nuclear. Dios había muerto y las bestias andaban sueltas. De pronto, el Caballero de la Noche llega con su caballo junto con su ejército de jóvenes exmutantes, el vulgar proletariado al servicio del superhombre, a establecer con todo su derecho aristocrático el orden en la ciudad. Ya había pasado una semana de la detonación de la bomba, y la nube y el invierno nuclear seguían privando a la humanidad de la luz y el calor del sol. Las ciudades tuvieron que organizarse manualmente para volver a traer calor, energía y orden. Las autoridades intentaban con ahínco establecer la ley y el orden en ese escenario posapocalíptico. Todas las ciudades eran presas del caos, menos una. La ciudad gobernada por el hombre murciélago y su ejército era la única en la cual las cosas estaban funcionando. Eso no le pareció nada gracioso a Washington, y es por eso por lo que mandó a su mejor arma, al hijo de Krypton, a llevar la democracia a Ciudad Gótica. En la historia del cómic The Dark Knight Returns, se mantiene el discurso de que los héroes, como Green Lantern o la Mujer Maravilla, se fueron de la Tierra o de la civilización gracias a que el humano común les temía y les envidiaba. Al principio de la historieta, Batman estaba retirado, y el único que se había quedado a servicio del Estado en plena Guerra Fría fue Superman. Superman llega a Ciudad Gótica para enfrentarse al encapotado enmascarado. Y es así como se lleva a cabo uno de los momentos más grandes en la historia de los cómics escritos y por escribir. La verdadera pelea de Batman contra Superman.
el enfrentamiento de dos ideas. Por un lado, el iluminismo burgués, esos valores blandos que en el cómic están amparados por el poder de Superman y que en nuestra realidad va a estar la amenaza nuclear constante de destrucción mutua. Y por otro lado, los valores duros, la verdadera moral, la voluntad de poder, la conquista y el más alto pináculo del espíritu humano. Es una pelea de ideales en la cual Superman al pelearla va a perder automáticamente. Pudimos cambiar al mundo, le dice Bruce a Kal-El, de voluntad a voluntad, de poder a poder. Yo me convertí en una carga política y tú eres un chiste. Quiero que recuerdes, Clark, durante todos los años que vienen, en tus momentos de mayor privacidad, quiero que recuerdes mi mano sobre tu garganta. Quiero que recuerdes al hombre que te venció. El reloj marcó las 12. Bruce Wayne sufre un infarto y Batman muere. The Dark Knight Returns es un cómic sumamente exquisito de leer. La obra de Frank Miller está plagada de atinadas críticas a la sociedad moderna, a los medios de comunicación, al humano individual que se ha perdido en el mundo de lo cósmico, en el mundo de los entes, y es obvia la influencia de Nietzsche en su obra. La vuelve trascendental. Nietzsche fue un filósofo que se volvió loco pensando a martillazos. Fue sumamente genial y original en su pensamiento y es indispensable abordarlo si es que queremos entender cómo funciona la realidad allá afuera. Como cualquier filósofo, lo puedes amar, negar, malinterpretar, odiar y perdonar, etc. Pero es innegable que su forma de ver la vida y la realidad es bastante atinada, sobre todo en épocas de crisis o de pseudocrisis. Volveremos a ver a Nietzsche en el momento más adecuado y menos esperado. Para que no te lo pierdas, suscríbete a mi canal, dale click a la campanita para que te notifique cuando otro episodio esté disponible en la plataforma. Sígueme en mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram para estar al tanto de más novedades. Chécate mi blog en WordPress, en donde profundizaré sobre temas tocados en los videos. Si no has visto mis otros trabajos, aquí te dejo unos enlaces para que no te los pierdas. Gracias por acompañarme en este viaje a través del pensamiento y los cómics. Se despide Praxis Enmascarada. Hasta la próxima.